Perfecto. Entonces, en estas tres situaciones vemos cómo el ojo va teniendo una noción de objetos, a medida que el objeto se hace más cercano, lo veo más grande, pero hay un tema acá con el hecho de que no puedo acercar un objeto todo lo que yo quiera, porque cuando pongo el objeto más cerca que la distancia del punto cercano, el cristalino no tiene no puede brindar la potencia suficiente para hacer converger la imagen sobre la retina, y entonces la imagen que yo veo es borrosa, ¿no? Si yo acerco algo al ojo, lo veo borroso. Demasiado lo veo borroso porque no puedo enfocar. Entonces, ¿cómo hago yo para ver cosas más, eh, para ver cosas grandes? O sea, para tener este tipo de aumento, eh, pero ver las cosas en foco. Bueno, para eso lo que vimos es que el primer objeto que uno se le puede ocurrir, el más simple, es una lupa. Y una lupa es simplemente en este caso, una lente convergente, ¿está bien? Que lo que hace, fíjense, es una lente convergente que objetos chiquititos ubicados entre la lente y su distancia focal, ustedes saben que generan una imagen virtual, ¿está bien? Un objeto real para una lente convergente que está a una posición con un SO más chico que el foco, genera una imagen virtual aumentada, ¿no? Esto lo pueden hacer, seguramente ya lo vieron en la práctica, ejemplos de esto, analíticamente y también con trazado de rayos. Entonces, este es el ejemplo de la imagen derecha y aumentada virtual que produce este objeto. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el manojo de rayos que llega al ojo y es tratado por este sistema de lentes es como si proviniera de este objeto, ¿está bien? En particular, el extremo superior trazaría un ángulo que es este que está acá, alfa A, ¿está bien? Alfa aumentado, y eso hace que, fíjense que ahora es un objeto más grande que está un poco más lejos que el objeto original, así que el ojo lo puede enfocar bien y en definitiva ilumina toda esta área y por lo tanto vemos que hay un aumento, ¿no? Porque a ojo desnudo, o sea, sin ningún elemento, cuando lo pongo a la distancia normal, que son 25 centímetros, típicamente es la distancia próxima canónica, digamos, 25 centímetros, el objeto real subtendería un ángulo alfa U, que es más chiquito que este alfa A, y esa es la razón por la cual este arco es más chiquito que este y yo logro un aumento. Entonces, ¿cómo se cuantifica ese aumento? Se cuantifica a través de qué tantas veces más grande es el ángulo con el sistema de aumento con respecto al ángulo a ojo desnudo, que lo calculo con el objeto real puesto a la distancia del punto cercano. Entonces, el ángulo a ojo desnudo, que es este que está acá, geométricamente ustedes ven que la tangente de este ángulo tiene que ver con el cociente entre la altura del objeto y la distancia de cero, que es la que yo uso para caracterizar cómo es la situación a ojo desnudo. Así que la tangente del ángulo es el cociente este, que para ángulos chiquitos vale la aproximación que tangente del ángulo es directamente el ángulo, y eso es básicamente lo que no está mal esta aproximación. Ahora, el otro ángulo, el ángulo que consigo con que sostiene el objeto aumentado, la imagen, digamos, también geométricamente es muy fácil calcular, porque si la imagen se forma a una distancia L del ojo, y la altura correspondiente es I sub I, bueno, I sub I sobre L es la tangente del ángulo, que aproximadamente igual es al ángulo aumentado. Entonces, cuando yo digo que, bueno, voy a cuantificar el aumento a través de este cociente de ángulos, en realidad si yo reemplazo este ángulo por I sobre L, I sobre L, y este otro ángulo por I0 sobre D0, I0 sobre D0, que el D0 va acá arriba, entonces, me queda el aumento angular escrito de esta manera. Ahora, conceptualmente, el momento angular, acuérdense que es un cociente de ángulos, son los ángulos de entrada, y el aumento lateral tenía que ver con el cociente de alturas, ¿no? Son dos cosas diferentes, aunque vamos a ver que en algunos lados aparecen relacionados. Y de hecho, fíjense que aparece relacionado porque al poner una fórmula para el aumento angular, aparece este cociente que no es otra cosa que el aumento lateral.
Así que esto que está acá es el aumento lateral, y esta es una de las fórmulas que habíamos dado para el aumento lateral. Así que el aumento angular es el aumento lateral por D0 sobre L, o sea, qué tan diferente es D0, que es la distancia canónica a ojo desnudo, de punto cercano, a L, que es la distancia donde este sistema me genera la imagen hasta la córnea, hasta el ojo, ¿no? Esta es la expresión. Ahora, esto simplemente saco F, digamos, nada, hago esta cuenta, me queda SI sobre F, y teniendo en cuenta que SI, que es la distancia de la imagen hasta la lente, está relacionada con la distancia en que está la lente del ojo, y además la distancia que está la imagen del ojo, o sea, refiero todo al ojo, entonces voy a reemplazar SI por L menos L. Y le pongo signo negativo porque yo sé que SI tiene signo negativo, ¿no? Porque es una imagen virtual, es una coordenada de imagen que está en el semiespacio, en el espacio objeto. Entonces, cuando yo reemplazo SI acá, por esta expresión, esta es la fórmula para calcular el aumento angular. ¿Está bien? Simplemente, esta es una expresión que es equivalente a esta, que es equivalente a esta. Bueno, y esto puede cambiar, ¿no? Depende de cómo yo ponga la lente, puedo tener distintos valores. La ecuación genérica es esta que está acá. Ahora, si yo pongo la lente, por ejemplo, para que esta distancia sea igual al foco, o sea, yo pongo la lente separada del ojo a una distancia que es igual al foco de la lente, a la distancia focal de la lente, entonces, en lugar de L va F, y acuérdense que el foco es 1 sobre D es la potencia de la lente, perdón, son las dioptrías, ¿se acuerdan? D es 1 sobre F, D es 1 sobre F, entonces la expresión queda esta, y simplemente hago esto para mostrarles que queda una expresión muy sencilla para el aumento angular cuando la distancia de la lente al ojo es la distancia focal. Queda el poder de la lente en dioptrías multiplicado por D0. Así queda el momento angular. O sea, esta cuentita se convierte en esta. Otra cosa que también yo puedo hacer es decir, bueno, por ejemplo, imagínense que yo tengo una lente, ¿cómo se llama? Una lente de contacto, ¿no? Entonces, si fuese una lente de contacto, estaría sobre el ojo, así que L sería 0. Entonces, si yo quiero calcular el aumento angular de una lente de contacto, que trabaja de esta manera, o mejor dicho, una lupa, en realidad no una lente de contacto, pero una lupa que me la acerco muchísimo al ojo. Entonces, si L es 0, bueno, esta es la expresión a la que uno llega. Bueno. Ahora, fíjense que el momento angular depende inversamente de L. Depende inversamente de L. Cuanto L es más grande, menor momento angular. Entonces, el valor máximo de esta cantidad lo consigo cuando L es el más chico de todos. Bueno, el L más chico de todos, ¿cuándo es? Y bueno, cuando L es de 0. O sea, cuando esta distancia se convierte en D0. Más chico que eso, si la imagen se me genera por debajo de D0, voy a tener el mismo problema que tenía con los objetos reales, que no los puedo enfocar bien cuando está a una distancia menor a D0. Así que la expresión máxima la voy a lograr cuando la imagen se me forma en L igual a D0, y es esta que está acá. Y la otra cuenta fácil, o sea, para calcular esto es en otra configuración donde la imagen se me forma en el infinito. O sea, yo pongo el objeto en el foco de la lente, y entonces eso hace que la imagen se forme en el infinito. Y bueno, tendiendo L infinito, acá, tendiendo L infinito, acá tiende directamente a D0 por D, ¿no? O sea, con L infinito, esto lo desprecio, se puede ver acá, ¿no? Esto lo desprecio, el 1 lo desprecio, y me queda D por L multiplicado por D0 dividido L, así que me queda D por D0, que es esto que está acá. Entonces, son tres casos particulares de
que toma la expresión de aumento angular. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, si ustedes tienen una lente de 0.1 metros, ¿está bien? De 10 centímetros de foco, esto tiene una potencia de 10 dioptrías, ¿no? Porque la potencia es 1 sobre 0,1, o sea, serían 10 dioptrías. Y entonces, si la uso como lupa, que genera una imagen en el infinito, ¿no? Entonces, tengo una situación como esta. El aumento angular es D0 veces la potencia de la lente, que dijimos que esta lente tiene una potencia de 10 dioptrías, y como D0 son 25 centímetros, esta cuenta da 0.25 metros, los 25 centímetros por 10 dioptrías, o sea, 10 por metros a la menos 1. Así que esto da 2,5. Y es el famoso 2,5 por, que se usa para referir a ¿qué? Al cociente este. Este ángulo va a ser 2,5 veces más grande que el ángulo que verías a ojo desnudo. Eso es lo que significa el numerito que da el aumento de una lente, de una lupa en este caso, ¿no? El 2,5 por me refiere a qué tanto más grande es el arco subtendido por la imagen que genera mi sistema óptico respecto a la que vería con el sistema, con el ojo desnudo. Bueno, y lo último que les quería comentar, antes de pasar, tenía que ver con el microscopio compuesto, ¿no? Que seguramente bastante de ustedes ya lo conocen, ya saben más o menos cómo funciona operativamente. Sí, D es la potencia de la lente esa, exactamente. 1 sobre F. Bueno, entonces, otro sistema muy simple, en este caso es muy simple, digamos, porque está simplemente compuesto por dos lentes convergentes, es este esquemita de microscopio compuesto, ¿no? El microscopio compuesto está diseñado de la siguiente manera. Son dos lentes convergentes. En general, esta lente que está acá se llama objetivo porque es la que va a estar cerca del objeto, que en este caso sería, acá tengo 3 lentes objetivos que puedo ir cambiando, digamos, está cerca del objeto, y esta se llama ocular, que sería esta que está acá porque está cerca del ojo, ¿no? Entonces estas dos lentes están separadas una distancia, la distancia entre las lentes tiene que ver con la suma de las distancias focales, F objetivo más FE, más una distancia que se llama longitud de tubo óptico, ¿no? que muchas veces son 16 centímetros. Y entonces, la separación es la distancia focal de objetivo más la longitud de tubo óptico más la distancia focal del ocular. ¿Sí? Entonces, esa distancia fija, o sea, la distancia entre la lente ocular y la lente objetivo es fija. Así está diseñado. Y lo que yo hago es mover todo el sistema, acercarlo o alejarlo al objeto, a donde está puesto el objeto, para lograr enfocar. ¿Sí? Entonces, típicamente, ¿cómo está diseñado esto? Bueno, la idea es que la primera lente convergente, que es la que tiene la distancia, en general la que tiene la distancia focal más chiquitita, y como ustedes saben, con distancia focal más chiquitita es mayor potencia, es la que tiene mayor dioptrías. Entonces, la primera lente lo que va a hacer es producir una imagen real del objeto. ¿Está bien? Produce una imagen real del objeto y típicamente la produce cerca de lo que sería el foco del ocular. ¿Está bien? Y tiene que ser una imagen también que entre en el tubo. O sea, esta cabeza de la flecha no puede aparecer acá, ¿no? Porque el tubo cortaría la propagación de esos rayos y no se lograrían converger nunca, ¿no? Entonces, la primera lente debe producir una imagen real, invertida y no muy grande, para que no salga del tubo, digamos, para que no salga del tubo. Pero la idea es que la produzca cerquita del foco de la segunda lente. ¿Está? Y entonces lo que sucede es que la segunda lente, como la imagen se va a producir entre la segunda lente y el foco de la segunda lente, perdón, como la imagen de la primera, del objetivo se forma acá, la imagen final va a ser una imagen virtual y aumentada, ¿no? Va a ser una imagen virtual y aumentada, porque el objeto que actúa, o sea, la imagen que actúa como objeto para la segunda lente está entre la segunda lente y su foco. Y entonces,
esa es la ganancia, el aumento, la gracia de este sistemita. De hecho, hay algunos sistemas que están diseñados para que... Hay dos tipos de microscopios. Hay unos microscopios que están diseñados para que la imagen del objetivo se forme sobre el foco de la segunda, de tal manera que L sea infinito. O sea, la imagen final esté en el infinito. ¿Se entiende? Si este objeto se forma la imagen acá, la imagen final producida por esto va a estar en el infinito. Y hay otros familia de microscopios que están diseñados para que la imagen final se forme a una distancia L cercana a D0, a los 25 centímetros. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia? Bueno, si yo estoy mirando por microscopio, y pongo el ojo y después saco y hago una anotación, pongo el ojo y saco una anotación, los microscopios que forman la imagen en el infinito me pueden hacer dolor de cabeza, porque cuando yo miro el microscopio tengo el ojo relajado, estoy formando una imagen que estoy viendo algo que está en el infinito, entonces lo hago con el relajado, pero cuando saco el ojo del ocular y voy a anotar, tengo que enfocar a 25 centímetros, y cambiar todo el tiempo de infinito a 25, infinito a 25, es algo que a veces puede causar malestar si estoy haciendo eso todo el tiempo. Entonces, por eso, algunos microscopios, la imagen final la generan a una distancia de más o menos 25 centímetros, para que ese poner y sacar el ojo para ir haciendo cosas no me cause malestar. ¿Está bien? ¿Pero se entiende más o menos la idea? Bueno, ¿sí? ¿No? ¿Más o menos? Bueno, bueno. Entonces, calculemos el aumento del microscopio compuesto. Bueno, el aumento, en definitiva, yo voy a poner el ojo acá, y algo me va a producir una imagen, que es esta que está acá. Esta sería como la imagen final que me produce el microscopio. Y para el aumento simplemente es lo de siempre. Relacionar el ángulo que subtiende la imagen que entra al ojo, después de pasar por el sistema óptico, relativo al ángulo que subtiende el objeto inicial, cuando lo estoy observando a una distancia de cero, ¿no? Es la definición de aumento angular. Es esta que está acá. Entonces, la cuenta que yo tengo que hacer es poner el objeto a una distancia de cero, para estimar este alfa U, que va a dar lugar daría lugar a esta región iluminada, y compararlo con el ángulo que subtiende una imagen que está a una distancia L del ojo y que tiene una altura I2. ¿Está bien? Y eso va a dar lugar al ángulo de entrada alfa A. ¿Está bien? Fíjense que ya de movida, en esta situación, ven que el área iluminada es mucho más grande que el arco que subtiende cuando estoy sin el microscopio. ¿Sí? Entonces, es igual que antes, alfa A la tangente de alfa A es I2 sobre L, I2 sobre L, así que alfa es aproximadamente I2 sobre L, y alfa U es como antes, I0 sobre D0. Tangente de alfa U es I0 sobre D0. Así que este es el momento angular. El momento angular, perdón. Este es el aumento angular. Ahora, fíjense lo siguiente. Esta expresión, si yo multiplico y divido por este mismo número, la igualdad se mantiene. ¿Y por qué yo acá pongo la altura de la imagen intermedia? Es la imagen que produce el objetivo. Porque esta expresión, fíjense que lo que me queda acá esta expresión es el aumento lateral del objetivo. ¿Está bien? Y esta expresión es el aumento angular del ocular. Así que el aumento angular de todo el sistema es el producto de dos aumentos: el aumento lateral del objetivo y el aumento angular del ocular. ¿Está bien?
Entonces, si ustedes tienen un objetivo, cuando ustedes tienen una tabla, por ejemplo, el objetivo tiene 4 por, supónganse, y el ocular tiene 10 por, lo que están hablando es de esto que está acá. El aumento lateral del objetivo y el aumento angular del ocular. Y el aumento angular total es el producto de los dos. Así que si yo tengo 4 por y 10 por, bueno, este microscopio en esta configuración me provee un aumento de 40 por. Si yo uso un objetivo de 100 por, con el mismo ocular, bueno, será el aumento angular total del microscopio será de 1000 por. ¿Se entiende? Por eso sale de multiplicar los dos numeritos. ¿Está bien? Bueno, es esto que está acá. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir. Eh, y, y para eso vamos a empezar con la idea de onda, lo que yo les quería contar hoy sobre cómo podemos describir matemáticamente a las ondas. Porque ahora vamos a entrar como si fuera en la segunda parte de la parte de óptica. Para toda la primera parte que vimos lentes y ley de reflexión y de refracción, acuérdense que lo vimos desde una aproximación que llamamos geométrica. Nos olvidamos del carácter ondulatorio de la luz. Y eso nos sirvió para muchas cosas. Por ejemplo, para ver estos elementos que permitían distorsionar la direccionalidad de rayos para formar imágenes y sí, básicamente para generar imágenes aumentadas, por ejemplo, o lo que fuera. Pero habíamos, acuérdense, relegado, si quieren, la naturaleza ondulatoria de la luz, y ahora vamos a retomar un poco esa faceta para, para entender algunos fenómenos que son bastante interesantes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentar cuál va a ser la descripción matemática que nos va a permitir abordar el estudio de la luz como onda. Entonces, vamos a recordar esto de dónde venía. Si ustedes se acuerdan, lo que habíamos visto era que la luz, efectivamente, de lo que venía de la teoría electromagnética elaborada por Maxwell, se podía pensar que era una onda, y eso significa que es una perturbación que se propaga. ¿A qué yo llamo perturbación? Bueno, perturbación en este caso es el campo eléctrico. Yo tengo una carga acelerada, ¿se acuerdan? Y eso generaba un campo eléctrico que iba cambiando su valor porque estaba acelerado, entonces había un fenómeno de radiación, como habías visto, y eso hacía que apareciera como una onda que se propagaba, que lo que iba a describir era que en algún punto dado, en un momento tengo un campo eléctrico, por ejemplo, en esta dirección y con este valor, esta es una foto, al instante siguiente, cuando la onda se propaga un poco, en este punto, bueno, voy a tener otro valor de campo eléctrico, y la descripción matemática de eso es esto que está acá, ¿no? Es esto que está acá. Lo que habíamos dicho era que, bueno, como era una onda, una perturbación que se propagaba, había como dos dominios que estaban en juego acá, el dominio espacial y el dominio temporal. Quiere decir que si yo congelo el tiempo, espacialmente voy a ver una distribución, un perfil, como si fuera las olitas, digamos, de la perturbación, congelada, y eso me describe cuánto vale el campo eléctrico en los distintos puntos del espacio, ¿no? Por ejemplo, a medida que yo me muevo en este eje, bueno, acá vale algo, si yo sigo avanzando acá vale otra cosa, y la manera en que va variando, fíjense que es un vector, que sería E0, que sería, por ejemplo, tendría esta direccionalidad, pero que está siendo modulado por una función coseno. Esto es constante, acuérdense, y esto es constante. Lo que está cambiando cuando yo avanzo en este sentido es x, y eso es lo que va cambiando el argumento del coseno, y por lo tanto, a medida que yo avanzo en x, voy descubriendo que esto es un coseno, ¿no? Que sube y baja, y el campo eléctrico en cada punto es el campo eléctrico constante, ¿no? Modulado por esta modulación armónica.
En este caso es espacial. ¿Vamos bien? ¿Un repasito? Bueno. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Cuando yo... bueno, entonces es una perturbación, y lo que habíamos visto era que la forma de la onda en realidad dependía de con qué estaba yo perturbando, y eso da lugar a puntos en el espacio que tenían, que oscilaban en fase, digamos, y eso definían lo que se conocían como frentes de ondas. En este caso tengo frentes de ondas circulares en 2 dimensiones, y acá frentes de ondas planas. ¿Está bien? Quiere decir que todos los puntos, por ejemplo, de esta línea, en este caso están en un máximo, todos ellos. A medida que pasa el tiempo van a bajar, pero todos van a subir y bajar alternadamente, pero coordinadamente, porque pertenecen a un mismo frente de onda. Y bueno, esta es una foto, a medida que pasa el tiempo, la perturbación en este caso se mueve hacia la derecha, por ejemplo, a una velocidad. Bueno, todo esto está metido acá, y yo quería entonces ver cómo la descripción matemática da cuenta de este tipo de cosas, ¿no?, que ya habíamos visto. Entonces, para eso vamos a enfocarnos en el caso fácil de una perturbación unidimensional. ¿Está? Unidimensional. Entonces, vamos a usar esta variable psi para denotar el apartamiento del equilibrio. ¿Está bien? O sea, el apartamiento de la posición. Por ejemplo, en este caso sería la altura en un determinado momento, el perfil de alturas de la soga, que hace que acá tenga psi igual a 0, o sea, por acá todavía la perturbación no pasó, pero acá tengo un determinado perfil. ¿Está bien? Hay 2 tipos de... y en esta otra situación, acá tengo una zona donde las espiritas, esto es un resorte, ¿no?, y yo le doy como un golpe, y se forma una zona de alta densidad de espiras que va avanzando con una determinada velocidad, y en este caso la perturbación sería la densidad local de espiras. Acá sería alta, 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 y acá es la normal, o sea, no hay perturbación todavía acá, y si espero un tiempo, la perturbación va a viajar y va a llegar a todas las espiritas, igual que viaja esta perturbación. La diferencia es que este tipo de ondas son ondas longitudinales, y se llaman longitudinales porque el desplazamiento del medio, o sea, las espiritas individualmente, o sea, el material físico, se mueve en la dirección X, igual que es la dirección de propagación de la onda. En cambio, este tipo de ondas se llama onda transversal, porque el desplazamiento del medio, o sea, si ustedes se fijan, la cuerda lo único que hace es subir y bajar. ¿Está bien? El sistema físico, el sistema material, el movimiento es vertical, mientras que la perturbación tiene una dirección de propagación horizontal. Entonces, en este caso, el desplazamiento del medio es perpendicular a la dirección de propagación. Esto es una onda transversal. La luz, las ondas electromagnéticas son transversales, porque si ustedes se recuerdan, acá la perturbación, por ejemplo, es en este sentido, pero el campo eléctrico es perpendicular a la dirección de propagación. ¿Está? Entonces la luz es una onda transversal, y por eso nos vamos a detener más que nada en este tipo de descripción. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ocuparnos de pensar cómo describir matemáticamente a esta onda viajera, que puede describir una perturbación que se desplaza en el tiempo, ¿no? Y lo hace sin deformarse, eso es importante. Entonces, si llamamos psi a la perturbación, eso obviamente va a depender de 2 variables, una variable que tenga que ver con el dominio espacial, de E con X, y una variable temporal. Y esto es porque la perturbación para un tiempo fijo me describe un perfil de perturbación, esa es la dependencia con X, y además, como esa perturbación se desplaza en el espacio a medida que pasa el tiempo, también involucra una dependencia temporal. Entonces, esta ecuación que figura acá es simplemente decir que la perturbación que yo quiero describir va a ser una función
f de dos variables relacionadas con el espacio, en este caso son ondas unidimensionales, por eso es simplemente x, y el tiempo, t. Entonces, como les decía, lo que nos interesa describir son situaciones en donde la onda o la perturbación se propaga sin deformarse a una dada velocidad v. Y acá tenemos un ejemplo de ese tipo de situaciones, donde supónganse que consideramos este como tiempo cero, tenemos una perturbación que tiene que ver con el apartamiento respecto al eje horizontal de la cuerda en cada punto. Eso, fíjense que es una función que solamente, inicialmente, es una función que solo depende, es un perfil, así que solo depende de x, y va a estar descrito por esta función g de x, que coincide justamente con la foto que le tomé a la perturbación a tiempo cero. O sea, es la perturbación a tiempo cero, es el perfil g de x, ¿no? Que da esto que está acá. Ahora, claro, esta perturbación viaja en el tiempo, así que un tiempo después, este perfil lo voy a ver desplazado y voy a ver, por ejemplo, esta otra situación, donde el apartamiento no se produce en los mismos x que antes, sino en unos x que están desplazados con respecto a los primeros. Y obviamente, si yo digo que la perturbación se está moviendo a una velocidad v, la distancia de desplazamiento entre un perfil y otro va a tener que ver con esta cantidad v por t, donde t es el tiempo la segunda, en el segundo panel. Decía, v por t es el desplazamiento entre un punto y su punto correspondiente. Entonces veamos eso un poquito con más detalle matemático. Entonces, para eso voy a poner un sistema de referencia, digamos que lo pongo a tiempo cero en esta posición, por ejemplo, y de acá voy a medir las distancias. Y entonces me voy a focalizar, por ejemplo, en el punto azul, ¿no? En un punto azul que a t igual a 0 corresponde a un punto que estaba alejado esta distancia del origen de coordenadas x. ¿Está bien? Y a tiempo, luego que pasaron t segundos, este punto azul se va a ver desplazado, ¿está bien? Se va a desplazar y ahora lo voy a encontrar en esta otra posición que yo llamé x sub tau. O sea, x es la posición del punto azul en el tiempo que estoy mirando, x sub 0 se refiere a la posición del punto azul a tiempo 0, x sub tau a la posición del punto azul a tiempo tau. Y obviamente, como yo estoy diciendo que estoy tratando de escribir matemáticamente una situación donde todo el perfil se mueve a una velocidad v, entonces, por ejemplo, el origen que coincida con el punto rojo, ahora lo voy a encontrar a una distancia v por tau, ¿no? Y entonces, fíjense que hay una relación, eso ya me impone una relación entre la posición donde voy a encontrar el punto azul a los tau segundos con respecto a la posición que tenía en la situación inicial, porque si es válido que la onda se propaga sin deformarse, del dibujito se puede ver que x sub tau es igual a x0, que es esta distancia, más bt, ¿no? Entonces, esta es la relación que existe entre dónde se ubica el punto azul, o sea, el punto que tiene la misma deformación que tenía este punto azul, luego de tau segundos. Esta es lo que vincula ambas posiciones. Y entonces, eso es interesante porque, lo que estoy diciendo justamente es que si este punto es correspondiente con este, quiere decir que es porque la perturbación en este punto es igual a la perturbación en este punto. Y eso matemáticamente se escribe de esta manera. La perturbación que encuentro a tiempo tau en el punto x sub tau, o sea, esta altura, este desplazamiento, es igual a la perturbación que a t igual a 0 tenía en x igual a 0, o sea, acá. ¿Está? Y como este perfil de perturbaciones a t igual a 0 lo llamé g, que solamente es una foto, es un perfil nada más, eso quiere decir que la perturbación a tiempo tau en x tau es igual a la perturbación inicial en x igual a 0, escrito de esta manera. ¿Está bien? Bueno, ahora, es interesante entonces, porque fíjense que x sub 0 se relaciona con ese x sub tau de la siguiente manera. X sub 0 es x sub tau descontándole el desplazamiento, o sea, menos b tau, ¿no? X sub 0 es todo lo que
toda esta distancia descontándole b tau, que es el movimiento de propagación. Entonces, cuando hago ese reemplazo para x sub 0 acá, en lugar de x sub 0 pongo x tau menos b, perdón, acá sería tau, acá debería ser tau, este debería ser tau, tengo esta igualdad. ¿Está? Y esta igualdad es interesante, bueno, está calculada para un tiempo transcurrido tau segundos, pero esto vale en general, la perturbación que voy a ver en una posición X a tiempo t es la perturbación que a tiempo cero, o sea, en el perfil de deformaciones inicial, no estaba en X, sino que estaba en una posición más atrasada. ¿Cuánto más atrasada? Y v por tau, o sea, relacionado con la distancia que se asocia a la propagación de la perturbación. ¿Está bien? Entonces, esto es importante porque nos dice que la perturbación que veo en X a tiempo t es la que a tiempo cero. ¿Por qué a tiempo cero? Porque la igualdad involucra al perfil de deformaciones inicial, es la que a tiempo cero estaba un poco más atrás, no en X, sino en X menos bt. ¿Está bien? La perturbación que veo acá, a tiempo cero, estaba más atrás, estaba en este punto. En este, menos bt. ¿Está bien? Y eso básicamente me describe lo que yo me propuse modelar, o sea, una situación donde tengo un perfil que solamente se desplaza al propagarse la perturbación. Entonces, la evolución temporal para cualquier X tiene que ver con el perfil inicial e involucra un desplazamiento a velocidad v, que es la velocidad de propagación de la perturbación. Así que nosotros empezamos diciendo que la perturbación tenía que ser una función de dos variables, de una variable espacial y una variable temporal, y lo que acabamos de ver es que la condición de propagación sin deformación impone que esta dependencia, que en principio podría ser cualquiera con X y cualquiera con T, se resume en realidad en algo muy simple, que involucra esta combinación de posición y velocidad. La dependencia con S y con T tiene que ser a través de una variable combinada de la forma X menos V por T, donde V es la velocidad de propagación de la onda. ¿Por qué? Porque esto me describe un perfil que simplemente se desplaza sin deformarse. ¿Está? En este caso estamos asumiendo una velocidad positiva, quiere decir que me estoy desplazando hacia X mayores positivos, pero si la velocidad fuese negativa, entonces acá todo esto también es válido y me describe una situación donde la propagación se produce hacia X menores. ¿Está bien? Entonces si pongo acá el módulo de velocidad, una propagación a izquierda involucraría un signo más aquí. ¿Está bien? Perfecto. Ocupar a nosotros son perturbaciones que tienen formas de cosenos o de senos, que se llaman perturbaciones armónicas. O sea, el perfil en un dado momento tiene esta pinta y todo esto como un todo se va a desplazar a una dada velocidad. Entonces yo ya sé que la expresión matemática que describe el desplazamiento de un perfil sin perturbar, sin deformarse, tiene que tener esta pinta que está acá. Entonces si f ahora es un coseno, bueno, lo que tiene que pasar es que esta función f de las variables x y de t va a depender solamente, tiene que aparecer esta combinación en particular. Por ejemplo, esta es una descripción de una perturbación que tiene una amplitud, es armónica, bueno, tiene una fase inicial, pero fíjense que la dependencia con x y de t aparece en la combinación apropiada para describir algo que se mueve en el tiempo sin deformarse. Entonces, esta es una descripción apropiada para describir una perturbación armónica que viaja en el tiempo sin deformarse. Entonces, fíjense que hay algunos parámetros. Esta es una amplitud, por ejemplo. Esta es una constante que va multiplicada a esta variable. Y esta es un término aditivo. ¿Está bien?
Y estos tres parámetros, epsilon, la amplitud, digamos, el número de onda K y la fase inicial φ0, me van a dar un montón de flexibilidad para describir distintas situaciones. Por ejemplo, situaciones donde yo tengo que la periodicidad, si quieren, espacial, a medida que yo cambio el x, el periodo espacial de esta función coseno, bueno, regulando quién es K, lo voy a poder hacer más grande o más chico, ¿no? Entonces K va a estar relacionado con ese periodo espacial o longitud de onda de la perturbación. ¿Bien? Vamos a ver eso cómo aparece ahora. Entonces, fíjense, digamos, ¿está claro esto que está acá? Esto que hicimos acá. ¿Está claro por qué planteamos, nos va a interesar este tipo de fórmula matemática para describir lo que queremos describir? ¿Alguna pregunta? ¿Varias preguntas? Bueno, entonces, vamos a seguir entonces. Entonces, esto me garantiza que la forma del coseno, digamos, lo que voy a tener a medida que pase el tiempo es este mismo coseno, pero desplazado en el tiempo a una velocidad v, ¿no? Esta dependencia x menos bt. Entonces, fíjense lo siguiente, yo acá puedo, en general, uno no encuentra esto escrito de esta manera, sino que vamos a trabajarlo un poquito. Fíjense que yo acá distribuyo k, que es esta constante que me va a servir para alargar o achicar la onda, digamos, la distancia entre valles y crestas. Si yo multiplico acá adentro por k, me va a quedar k por x menos k por b por t más φ0. Es la misma, esto, aunque está escrito así, es de esta forma, es de esta forma. Y entonces, esta cantidad k por b es una cantidad que se llama frecuencia angular, ¿está bien? Frecuencia angular, W, y a veces entonces se suele escribir así. Entonces, esta es la forma típica que vamos a encontrar la descripción de una perturbación armónica que se desplaza a velocidad v. Es una amplitud por coseno de k por x menos wt más φ0, ¿no? Esto que está acá, escrito así, cumple esto porque por este camino que hicimos acá, así que esto que está acá es una perturbación armónica que se desplaza sin perturbarse en el tiempo. Es esta que está acá, ¿no? Y acuérdense que en este caso estamos una descripción unidimensional. ¿También? Es una perturbación en una única dimensión. Bueno, unidades. Fíjense que el argumento de una función trigonométrica no tiene que tener unidades, o mejor dicho, tiene que tener unidades de radianes, ¿está bien? Y por lo tanto, k, cuando lo multiplico por x, tiene que tener unidades radianes, así que k tiene que tener unidades de radianes sobre longitud, para que cuando lo multiplico por una longitud me queden radianes. Y w tiene que tener unidades de radianes por unidad de tiempo, por eso es una velocidad angular. Radianes por unidad de tiempo. Para que lo multiplique por tiempo me quede radianes. Bueno, y φ0 es un ángulo constante que está medido en radianes. Entonces, todo este argumento está medido en radianes, que es la unidad con la que trabaja el coseno. Pero fíjense que K entonces tiene unidades de radianes por unidad de longitud, y W radianes por unidad de tiempo. Bueno, entonces yo les dije que K, por ejemplo, quisiera charlar con ustedes cuál es el papel de K, ¿no? Entonces veamos cómo funciona una expresión que es tener coseno, no de x, sino coseno de una constante por x más otra constante. O sea, sería olvidarse por un ratito el tiempo, y tenemos una constante por x más otra constante, que es esta expresión matemática que ahora quiero mostrarles cómo entenderla. Entonces, para eso, permítanme mostrarles esta página,
que si quieren se las paso acá en el... Los que quieran, se las paso en, en el chat, ¿está bien? Los que quieran jugar también, se les pasa en el chat. Entonces, lo que yo quiero mostrarles acá es qué rol juegan las distintas constantes que aparecen en la expresión que tenemos. Y en particular para hacerlo sencillo, nos olvidamos del tiempo y solamente nos quedamos con X, ¿no? Entonces, fíjense que yo tengo una constante que va sumada a a b por x, a otra constante por x. Entonces, para entender un poquito, vamos a entender primero cuál es el rol de c, ¿no? Que en nuestro caso era el rol de phi 0, que es este que está acá. Es lo que le sumo acá por x. Entonces, fíjense lo que pasa. Yo acá tengo esta función trigonométrica, y en este caso en particular, c es 0, ¿no? Entonces, directamente, lo que tengo acá, un segundito, acá. Acá. Por ejemplo, si yo tengo seno de bx más c, en este momento c vale 0, b, el valor que está usando acá en esta simulación es pi, o sea, es 3,14, b es 3,14, así que yo lo que estoy evaluando es seno de pi por x más 0, ¿no? C vale 0, seno de pi por x más 0. Entonces fíjense lo siguiente. Cuando x vale 0, pi por 0 vale 0, así que estoy acá. Empiezo a dar valores positivos a x, así que voy multiplicando a pi por 0,1, 0,2, esto va a ir agrandándose, hasta que eventualmente, cuando x vale 1, voy a tener seno de pi, que es 0, y si sigo aumentando el valor de x a 1,1, 1,2, 1,5, 1,5 es un medio, así que me va a quedar seno de pi sobre 2, por eso tengo menos 1, hasta que termino con, supónganse cuando x es 2, me queda seno de 2pi, y eso es 0 de vuelta, ¿no? Entonces tengo este perfil. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a aumentar el valor de c, por ejemplo, o disminuirlo. Vamos a darle valores negativos. Entonces lo llevamos acá a menos 74, ¿no? Entonces, cuando le doy valores negativos, fíjense qué pasó. Se desplazó, cuando yo desplazo, cuando yo le resto a este argumento, el efecto que tiene esto es desplazar la curva hacia la derecha, ¿no? Cuando yo le resto algo a esta cantidad, desplazo la curva a la derecha. ¿Por qué? Porque antes lo que tenía para un dado valor de x, ahora tengo que dar más x porque le estoy restando algo al argumento de seno. Entonces voy a tener la misma curva, pero corrida a la derecha. Para x, lo que antes veía para un x, ahora lo voy a ver para x más grandes. ¿Se entiende eso? Porque le estoy restando a lo que antes tenía pi por x, le estoy restando algo que antes no estaba. Entonces necesito un x más grande para tener el mismo argumento del seno que me deje la curva a la altura que tenía antes, ¿no? Entonces eso me da un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, ese es el efecto que tiene la fase inicial, ¿no? Si yo pongo una fase inicial negativa cada vez más grande, es como que estoy empezando con la función corrida hacia la derecha. Y valores positivos, me desplazan toda la curva hacia la izquierda. ¿Ven? Hacia la izquierda. Bueno. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, acá tenemos lo mismo, pero nos va a permitir jugar un poquito más. Fíjense lo siguiente. Entonces, con esta cosa vamos a poder manejar distintos parámetros. ¿Está bien? Fíjense, tenemos una constante A, acá, que en este caso vale 2,58. ¿Está bien? Tenemos una constante que es B, que es lo que va multiplicado a X, que es 2,26, y tenemos la constante C, que en este caso es 0.
pero ya vimos que lo que hace la constante C es mover la descripción, la curva original hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a si es negativo o positivo. Entonces, el efecto de A es muy sencillo. Si yo aumento la amplitud, bueno, voy a tener no estoy modificando la dependencia con X, es el mismo perfil, pero está modulado por un número más grande, estoy multiplicado por un número más grande, así que los máximos y los mínimos se hacen más o menos grandes. ¿Está bien? Ahora, lo interesante ahora que quisiera charlar con ustedes es cuál es el rol de B, de la constante que multiplica X. Cuando ustedes tienen una función dada y después repiten la función multiplicando el argumento X por una constante, lo que van a lograr es hacer un cambio de escala en el eje X, ¿no? Porque lo que antes era X, ahora es B por X. Eso es multiplicar a todo X por una constante. Que si es menor que 1, es como que hacen un encogimiento de la escala, y si no, un estiramiento de la escala. Entonces fíjense que si yo cambio B, le doy valores más grandes, fíjense lo que pasa. La periodicidad espacial se aumenta muchísimo, ¿no? Y si yo achico B, la periodicidad espacial disminuye. ¿Y eso por qué es? Fíjense, el argumento B es 2,05, es lo que multiplica acá, ¿no? Si B, por ejemplo, es 1, B es 1, ¿está bien? La función, como función de X, me queda seno de X. Quiero decir que yo tengo que una oscilación la voy a tener completa cuando X vaya desde 0 hasta 2pi, ¿no? Es 2pi, es esto que está acá. 0, 2pi. Fíjense que la periodicidad, cuando B es 1, la obtengo para un desplazamiento de 6, de 2pi, ¿no? 6,28. ¿Está bien? Más o menos, está por acá. Ahora, si yo aumento al doble, B, fíjense que ahora el seno de 2 por X arranca en 0. Ahora, cuando X es pi, el argumento ya fue de 0 a 2pi, ¿está bien? Porque hay un 2 multiplicado acá. Así que va a haber dado una vuelta, una oscilación entera en pi. Y si X crece nuevamente, va a dar otra vuelta y va a haber dado 2 oscilaciones completas cuando antes daba solo una. O sea que modificar el valor de la constante esta, ven que me agranda o me achica la forma funcional de la perturbación, ¿no? En este caso, fíjense que si yo doy valores más grandes a B, me achica la escala y me hace perturbaciones que oscilan con una periodicidad más grande, y si doy valores más chicos, me agranda la escala. ¿Está bien? El período va a ser siempre 2pi sobre esta constante, 2pi sobre B. 2pi sobre B. Ese va a ser el período espacial de la perturbación. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque X va a tener que variar en esta cantidad, en este caso que quedó 7,14, para que el ángulo que es el argumento del seno oscile entre 0 y 2pi, ¿no? Porque acá estoy multiplicando por 0,88. Entonces, el rol que tiene B es el de cambiar la escala, ¿no? Para B muy grandes es una periodicidad muy alta, para B muy chicos disminuye la periodicidad. ¿Está? El período es 2pi sobre B. Entonces volvamos a nuestro problema original. En nuestro problema original, el rol de B lo jugaba K. Entonces K, esta constante K, que se llama número de onda, es el grado de libertad que tenemos para ajustar distintas perturbaciones de distinta longitud de onda, ¿no? De distinto periodo espacial.
esta distancia entre una cresta y otra cresta en función de x se llama se nota con la longitud, con la letra lambda, y se conoce como longitud de onda, es el periodo espacial. ¿Está bien? ¿Cuánto tengo que cambiar x para que ir desde una perturbación hasta desplazarme y obtener la misma perturbación un periodo después? ¿Está bien? Entonces, el rol que tiene en el dominio temporal X, lo tiene en el dominio, perdón, en el dominio espacial X, lo tiene en el dominio temporal W. ¿Está bien? La frecuencia, la velocidad angular, la inversa de la velocidad angular va a tener que ver con la frecuencia. Ahora lo vamos a ver. Temporal, en este caso. Entonces, esta forma funcional me describe una perturbación armónica que viaja sin deformarse en el tiempo. A todo al argumento completo del coseno se lo conoce como la fase de la onda. O sea, es un ángulo en radianes que se conoce como la fase porque básicamente va a tener que ver con el coseno de la modulación de la constante que está acá afuera, ¿no? Se conoce como fase de la onda. Esta es la fase de la onda. A φ0 se la conoce como fase inicial de la onda. Como fase inicial de la onda. Entonces, analicemos el caso a t igual a 0. A t igual a 0, fíjense que la perturbación, el perfil de la perturbación tiene esta pinta. Tiene esta pinta que está acá. Entonces, la fase de la onda a t igual a 0 es esto que está aquí. Bueno. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo podría escribir esto de la siguiente manera. Si yo multiplico y divido acá por k, esta igualdad se mantiene. Y lo hago para poder sacar factor común k y tener esta expresión que está aquí. Tener esta expresión que está aquí. Entonces, lo que me dice esto es que tener en la fase de la onda k por x más una constante es lo mismo que simplemente tener acá multiplicando a otro x, un x que está desplazado con respecto al x que estaba acá, en esta cantidad. ¿No? Matemáticamente es eso lo que hice. O sea, lo que dice esto es que tener k por x más una fase inicial es lo mismo que ver la perturbación desplazada en esta cantidad. En un x desplazado en esta cantidad. A esto que está acá se lo conoce como desfasaje. φ0 sobre k es este apartamiento que se conoce como desfasaje. Y a φ0 es la fase inicial. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en el caso que habíamos visto, cuando jugábamos con la constante c, que sería φ0, ¿está bien? Moviendo la fase inicial, lo que conseguíamos era mover la curva con respecto a la condición de c igual a 0. Entonces fíjense, por ejemplo, este caso. C igual a 0 es la curva gris, y c igual a 2 es esta curva más azulcita. ¿Está bien? Y fíjense que si yo pongo un c igual a 2, perdón, a menos 2, o sea, poner acá un desplazamiento menos 2, que sería un menos 2 acá, es lo mismo que hacer un desplazamiento de la curva en C menos B, perdón, en C sobre B, que sería φ0 sobre K. ¿Está? Que da 0,64. Entonces, este 0,64, fíjense que es prácticamente esta posición. O sea, este desplazamiento, ¿está bien? Lo puedo pensar como que es la curva sin fase inicial, pero con una desplazada en esta cantidad. ¿Está? Entonces, meter una fase inicial es análogo a desplazar la curva. Bueno.
Entonces repasemos un poco todos los elementos que tenemos acá. Por un lado, tenemos K, que se conoce como número de onda, y el efecto de tener K es poder, acuérdense, achicar o agrandar la escala X, y eso lo que me cambia es la distancia entre dos crestas, por ejemplo, lo que me define la periodicidad espacial, el lambda, la longitud de onda de esta perturbación. De hecho, el número de onda es 2pi sobre lambda. Como vimos en la simulación, es 2pi sobre la distancia a la que me quedan las crestas, la periodicidad espacial. Entonces, para número de ondas más grandes, corresponden longitudes de ondas más chicas, ¿no? Porque la función oscila más rápido a medida que avanzo en X. Y lo mismo sucede con W y el periodo temporal, ¿no? El periodo temporal es 2pi sobre W, o lo que es lo mismo, W es 2pi sobre el periodo temporal. A 2pi sobre W también, a W se lo conoce, como le dije antes, como frecuencia angular, y a 2pi sobre W también es lo mismo que 1 sobre F, donde F es la frecuencia de la oscilación, ¿no? Entonces, el periodo temporal es igual a la inversa de la frecuencia de oscilación. Físicamente, ¿qué representa? El periodo temporal es el tiempo que tengo que esperar para que en un determinado lugar me vuelva a llegar la misma señal a la que tengo. O sea, si tengo una señal máxima, ¿cuánto tengo que esperar para donde yo estoy parado llegue otro máximo, ¿no? Ese es el periodo temporal. Y el periodo espacial es a tiempo fijo, si estoy en un máximo, ¿cuánto me tengo que desplazar espacialmente para encontrar otro máximo? Bueno. Entonces, escrita esta ecuación con estas identidades, en lugar de K, a veces suele poner 2pi sobre lambda, en lugar de omega, 2pi sobre el periodo temporal. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá está claro, fíjense que cuando X va, por ejemplo, desde 0 hasta lambda, esta parte de acá va desde 0 hasta 2pi. Por eso, lambda justamente se conoce como el periodo espacial, porque yo espacialmente me desplazo una longitud lambda y esta parte de la fase cambia en 2pi. Lo mismo pasa con la parte temporal. Cuando yo dejo pasar el tiempo desde 0 hasta t grande, hasta el periodo, en radianes, esto cambió de 0 a 2pi. Y entonces estoy en el mismo lugar donde empecé. O sea, si dejo pasar un tiempo t igual al periodo, voy a estar en las mismas condiciones que estaba inicialmente a t igual a 0. Bueno. Bueno, y lo que vimos es que pensar en un desfasaje, en una fase inicial distinta de 0, lo puedo también asimilar a ver todo el perfil desplazado una distancia delta x, donde delta x, acuérdense, era phi 0 sobre k, o en este caso es lambda sobre 2pi, multiplicando phi 0. Bueno, acuérdense que este omega, en los dominios espaciales temporales, están relacionados por la velocidad. La velocidad es lo que vincula desplazamientos con el tiempo transcurrido. Este omega era k por b. Entonces la velocidad de propagación es omega sobre k. Es un recuerdo de cómo estaba esto. Que en términos de las cantidades que me hablan de los periodos, acuérdense que k era 2pi sobre lambda y w es 2pi sobre t, así que w sobre k es lambda sobre t. Y 1 sobre t en realidad es frecuencia. Así que la velocidad de propagación es el producto de lambda por frecuencia. De lambda por frecuencia. Entonces, si yo tengo una longitud de onda, una perturbación de longitud de onda 1 metro, y sé que se mueve a una dada velocidad, la frecuencia no es un parámetro libre. La frecuencia, o sea, esta parte que tiene que ver con esta parte, con
con el omega, no puede ser cualquier cosa porque lambda por f tiene que ser igual a la velocidad de propagación. La velocidad de propagación de cualquier onda que viaja sin perturbarse siempre es igual a lambda por la frecuencia. Bueno. Y nuevamente entonces, volviendo a aplicar un poquito lo que habíamos visto de electromagnetismo y de entender a la luz como una perturbación, una onda electromagnética, acuérdense que lo que tenemos es una descripción de este tipo. Yo lo que estoy describiendo es el campo como función del espacio y del tiempo cuando tengo, por ejemplo, una carga puntual acelerada y tengo entonces una radiación. Tengo luz que se emite y por lo tanto una perturbación que viaja en el tiempo. Entonces, en el contexto, ¿qué significa K y W en el contexto de la luz? Bueno, la descripción matemática entonces de esta onda electromagnética que se propaga involucra al número de onda K, que es inversamente proporcional a la longitud de onda, y efectivamente hay distintas radiaciones electromagnéticas que se caracterizan por, o sea, que tienen un nombre de acuerdo a cuánto vale la longitud de onda asociada. Lo que tiene la radiación electromagnética es que se propaga en el vacío a una velocidad fija, ¿está bien? Entonces, si yo conozco la longitud de onda, o sea, si yo saco una foto, cuánto me tengo que desplazar en el espacio para, si estoy en un máximo, llegar a otro máximo, eso me habla del lambda, ¿está bien? Esa perturbación electromagnética, como sé que se mueve a velocidad c, automáticamente puedo despejar a qué frecuencia, cuál es la frecuencia, cuál es el numerito que está dando vueltas acá. ¿Bien? Entonces, distintas perturbaciones electromagnéticas reciben nombres distintos de acuerdo, por ejemplo, a la longitud de onda que tengan. Por ejemplo, las ondas de radio son ondas electromagnéticas que tienen una longitud de onda del orden del metro. Eso se llaman ondas de radio. Las ondas de radar tienen una longitud de onda del orden del milímetro. ¿Está bien? Un poquito más chicas son las ondas de microondas. O sea, son ondas electromagnéticas, son funciones armónicas, pero la longitud de onda es del orden de 10 a la menos 4 para las microondas. En el caso, bueno, si sigo bajando, la longitud de onda todavía es más chiquitita para la radiación infrarroja. ¿Bien? Son todas la misma onda electromagnética, todas estas que están acá, descritas por la misma ecuación matemática, la misma física. Lo que cambia entre la naturaleza de este distinto tipo de radiaciones es la longitud de onda que le corresponde a cada una. Después hay una zona que es particularmente de interés, que va entre los 700 nanómetros y los 400 nanómetros, o sea, nanómetros es 10 a la menos 9 metros, 700 nanómetros y 400 nanómetros, que es el rango en los cuales podemos nosotros decodificar, diferenciar, digamos, podemos responder a estos estímulos eléctricos. Y eso lo hacemos visualmente detectando bandas del rojo, que van desde el rojo hasta el violeta, ¿no? Todo esto es el espectro visible. Nosotros somos capaces de responder ante estos estímulos de ondas electromagnéticas de longitud de onda que van desde los 700 nanómetros hasta los 400 nanómetros. Por debajo de los 400 nanómetros ya entramos en la zona del ultravioleta, bueno, de rayos X, de rayos gamma y de rayos cósmicos. Entonces, recuerden que, bueno, entonces, esta es la diferencia que hay entre los distintos tipos de radiación electromagnética que vimos hasta ahora. Disculpa, Sí. una pregunta. ¿Todas estas, digamos, son luz? O sea, Todas son la luz. sí. Esto es el espectro electromagnético. Son todas perturbaciones y propagación de campos electromagnéticos. Lo que llamamos luz, quizás, en un lenguaje coloquial,
es a lo que nosotros somos capaces de responder. Y somos capaces de responder a este intervalo de longitudes de onda, porque tenemos los receptores adecuados para hacerlo. Pero físicamente no hay ninguna diferencia entre ondas que tienen esta longitud de onda y ondas que tienen esta longitud de onda, más allá de que tienen longitud de onda diferente. Pero, perdón, Sí, eh, todas viajan a la misma velocidad que c, ¿no? Y sí, lo que cambia es la frecuencia y la longitud de onda. claro, exacto. Bien, o sea, es toda la misma onda, digamos. Son todas ondas electromagnéticas, sí. Bien, Son bien. todas ondas electromagnéticas. Lo que tiene es que como lambda por f tiene que ser constante, o sea, acá tenemos una escala que tiene que ver con la longitud de onda, y acá abajo una escala que tiene que ver con la frecuencia, ¿no? Está medido en 1/segundo, en hertz. Entonces, las ondas de radio que tenían, iban más o menos metros, decenas de metros, están asociadas a unas frecuencias de 10 kHz, ¿no? Más o menos 10 kHz. Ahora, a medida que nos vamos moviendo para longitudes de onda más chicas, como la longitud de onda es más chica, la frecuencia se tiene que hacer más grande para que el producto se mantenga constante. Entonces, a medida que voy en estas otras situaciones donde voy disminuyendo la longitud de onda, voy aumentando la frecuencia, ¿no? Las frecuencias, acá estoy en el orden de 10 a las 16 Hz, 10 a 18 Hz, 10 a las 20 Hz. ¿Está bien? Entonces, la energía que lleva la radiación electromagnética depende de la frecuencia, ¿no? Depende de la frecuencia. Por lo tanto, esta zona del espectro, la radiación es más energética, ¿no? Es mucho más energética, porque estoy con una longitud de onda más chica, que es una frecuencia más grande, y la energía entonces transportada por los fotones asociados a esa radiación es mayor. ¿Sí? Por eso, quizás, o sea, estar en presencia de ondas de radio a nosotros quizás no nos molesta tanto, pero no podríamos sobrevivir si estamos en presencia de rayos X que van y vienen por todos lados y nos atravesan todo el tiempo, porque son rayos mucho más energéticos y causan mucho más daño, nos causarían mucho más daño. ¿Se entiende? Esto que está acá. Bueno. Y lo último que les quería comentar entonces es entender un poquito cuál es la relación entre la luz y los átomos, la materia, en particular con los átomos. Ustedes saben que tienen una imagen de un átomo como una nube electrónica que orbita alrededor de un núcleo, ¿está bien? Y en una imagen semiclásica de lo que está pasando acá, uno sabe que tiene como electrones más internos, que son los más ligados, y electrones más externos, que no están tan ligados. Pero desde el punto de vista cuántico, uno sabe que los electrones, cuando orbitan alrededor del núcleo, no pueden tener cualquier energía. O sea, solo pueden vivir en estados de unas energías muy particulares relacionadas con el espectro energético del material, del átomo al cual pertenece. Entonces, si estoy en un determinado material, por ejemplo, el electrón puede estar orbitando en esta órbita o en esta órbita, pero no en el medio. Entonces, si yo tengo el electrón orbitando en esta órbita que es más energética y cambia a una órbita menos energética, el cambio lo tiene que ser como de asaltitos, tiene que ceder una cantidad finita de energía. Entonces, ¿qué sucede? A baja temperatura, los electrones se encuentran en sus estados energéticamente más bajos. Pictóricamente significaría que están orbitando en estas órbitas más cercanas al núcleo, pero si son excitados por alguna colisión o porque absorben energía de radiación o lo que fuera, lo que van a hacer es, absorber esa energía, siempre y cuando esa energía, la energía que absorbieron, les permita ubicarse en un nivel energético permitido. O sea, si ustedes le dan energía para llegar hasta acá, no la va a poder agarrar el electrón, porque no puede tener esa energía. El siguiente nivel energético está acá arriba. Entonces, si ustedes no le dan exactamente la energía necesaria, no va a poder absorber esa energía y utilizarla para quedar orbitando en un estado excitado. Entonces, eso puede suceder ya sea por colisiones, o sea, por colisiones, parte de la energía cinética de la colisión es absorbida por el electrón
y si es la adecuada, la puede usar para subir una capa a un nivel excitado más alto, un nivel permitido, o porque absorbe radiación que viene con una energía adecuada para pegar el salto justo que lo deja en el nivel energético permitido. Entonces, los electrones solo pueden emitir o absorber energías de a cuantos, de a paquetes, a niveles discretos, ¿está bien? Entonces, eso significa que yo le tengo que dar una cantidad de energía particular que el electrón es capaz de absorber para usarla para estar en un estado energético más alto, ¿no? Y en el caso de radiación, como la energía de la radiación electromagnética va como la frecuencia, bueno, desde el punto de vista cuántico, si yo multiplico la energía de la frecuencia por la constante de Planck, esto tiene unidades de energía, así que solo puede absorber una radiación, si quiere, que le permita pegar un salto, cuando la frecuencia es la apropiada. La frecuencia de la radiación es la apropiada, tal que le cede una energía que le permite ir de un estado permitido al siguiente estado permitido. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que da lugar a la formación de espectros. Porque si cada vez que yo tengo un electrón, el electrón solo puede absorber la energía de a cuantos, bueno, yo viendo en qué lugares absorbe energía, por ejemplo, en esta situación yo tengo un elemento que yo le tiro radiación amarilla y no la absorbe, le tiro radiación naranja, o sea, voy cambiando la frecuencia y no la absorbe, hasta que le tiro radiación de esta frecuencia y veo que el electrón la absorbió, o sea, ven que acá veo como oscuridad, eso es porque hubo una absorción, y entonces yo viendo las frecuencias a las cuales ocurre la absorción, yo puedo empezar a entender cómo es la estructura de orbitales, la estructura del espectro energético del material que yo estoy analizando. ¿Está bien? Entonces es muy importante tener en cuenta esto para caracterizar elementos, ¿no? Viendo qué líneas espectrales absorbe o qué líneas espectrales son emitidas, es capaz de emitir un electrón al desexcitarse. Eso me habla de las caídas y de la estructura electrónica del elemento y me permite identificar el elemento, porque cada elemento tiene una estructura espectroscópica particular, una estructura de niveles energéticos particular. Entonces yo viendo, supóngase, si yo tengo electrones que cuando absorben energía después caen a niveles energéticos más bajos, lo hacen emitiendo también una onda electromagnética. Tengo un electrón que cede parte de su energía emitiendo una onda electromagnética. Esta onda no puede tener cualquier frecuencia, porque si el salto energético tiene un delta E particular, bueno, la frecuencia sale del delta E sobre la constante de Planck. Entonces yo viendo qué frecuencias observo, puedo darme cuenta de cuáles fueron los saltos que están presentes en mi átomo y, de última, tener una idea de qué material se trata, de qué átomo se trata. Y la última cosa que le quería contar hoy tiene que ver con lo siguiente. Entonces, lo que vimos es que cuando yo tengo un átomo y lo excito, por ejemplo, con colisiones o también con radiación electromagnética, si la radiación electromagnética es la adecuada, o sea, es de la frecuencia adecuada que es capaz de ceder un cuanto de energía que el electrón es capaz de absorber por la estructura de niveles energéticos que posea el átomo correspondiente, entonces el átomo va a responder a esa radiación. Ahora, si no la puede absorber, porque la frecuencia no es la apropiada, el átomo es transparente, o sea, el electrón es transparente. Si yo tengo acá un fotón que viene acá, no lo puedo absorber esto y va a pasar por acá. Entonces, imagínense esta situación. Yo tengo un gas, en la atmósfera en realidad tengo varios gases, oxígeno, nitrógeno, son los mayoritarios, y tengo la luz solar, ¿no? La luz solar es radiación electromagnética. Ahora, lo que sucede es que los electrones de las moléculas del oxígeno y el nitrógeno tienen una estructura de niveles energéticos tales que pueden absorber y remitir
luz de frecuencias del ultravioleta y del azul. ¿Ven? Esto que les conté acá, en esta zona que está acá, por ejemplo, el oxígeno y el nitrógeno, cuando yo le tiro radiación ultravioleta y el azul, los electrones pueden usar esa energía, porque las frecuencias del ultravioleta y del azul lejano son tales que son capaces de poner en un intercambio energético que el electrón es capaz de aprovechar dada la estructura de niveles. ¿Sí? Entonces, pueden absorber entonces, ¿qué hacen? Absorben eso y luego de un tiempo se desexcitan. El electrón es capaz de absorberlo, sube su nivel a un estado excitado y al rato se desexcita. ¿Sí? Entonces, absorbe y remite luz de estas frecuencias, ultravioleta y el azul. Ahora, el resto del espectro es transparente. No puedo interactuar con los electrones del oxígeno y el nitrógeno, porque no tienen las frecuencias o las longitudes de onda apropiadas para que resuenen con la estructura energética de niveles del oxígeno y el nitrógeno. Entonces, fíjense lo que pasa. Yo tengo, del Sol, tengo radiación electromagnética de muchas frecuencias, o sea, de muchos colores. Entonces, si yo estoy acá y miro para esta dirección, voy a ver los rayos del Sol que fueron emitidos y que van a llegar en esta dirección, pero el rojo, el naranja, la frecuencia amarilla, el verde. Ahora, pero fíjense qué pasa con el violeta y con el azul. La radiación violeta o azul, por ejemplo, en algún punto, cuando entra a la atmósfera, puede pegarle a un oxígeno, y el oxígeno lo que hace es absorber esa radiación. Los electrones aumentan su energía y al rato decaen. Al decaer, vuelven a emitir un fotón, digamos, una radiación de la misma energía, ¿no? Porque agarraron un delta E y cuando decaen el mismo delta E. O sea, absorbieron una frecuencia y cuando remiten la misma frecuencia. Entonces, ¿ahora qué pasa? La emiten en cualquier dirección. Porque ahí ya el electrón, bueno, la sube y cuando se desexcita sale en cualquier dirección. Entonces, yo tenía un rayo que venía de acá fue absorbido y fue remitido en esta dirección, que fue absorbido y remitido en esta dirección, que fue absorbido y remitido en esta dirección. Y en definitiva, la luz todo el tiempo está haciendo esto, todo el tiempo está haciendo esto. Hasta que eventualmente hay un rayo que de acá, por ejemplo, viene para acá y va donde estoy yo, pero desde otra dirección. No desde la dirección donde está el Sol, sino de esta dirección. Ahora, yo mire para donde mire, para este lado, para este lado, para este lado, para este lado, seguro que voy a enganchar un rayo azul y medio violáceo que viene de un montón de rebotes y terminó con el ángulo apropiado para pegarme a mí, por ejemplo, desde esta dirección, o desde esta dirección, o desde esta dirección. ¿Se entiende? Entonces, mire para donde mire, en la atmósfera, yo voy a ver un tono azulado. Yo voy a ver un cielo azul, por esta razón. Los rayos del Sol amarillos, los veo amarillo y rojo, los veo solamente en la dirección de donde proviene originalmente, pero azul veo de todos lados, porque produce, como consecuencia de este proceso de absorción y remisión de esas longitudes de onda, de esas frecuencias. ¿Se entiende? Entonces, este fenómeno es un scattering que se llama scattering elástico, porque los electrones absorben una cantidad de energía y me devuelven la misma cantidad de energía, pero con otra dirección. Y se llama scattering elástico o scattering de Rayleigh. Y es la explicación de por qué el cielo es azul. ¿Se entiende? Pregunta. Sí. O sea, ¿a vos te viene el rojo, el naranja y el amarillo y por eso es que al Sol lo ves amarillo o nada que ver? Bueno, estos rayos vienen del Sol, ¿no? El Sol está muy lejos, en un punto del Sol está muy lejos, así que viene con un manojo de rayos paralelos. Así que efectivamente, si yo pongo acá el ojo, vería una combinación de amarillos y, bueno, sí, de todas las longitudes de ondas que vienen acá, ¿no? Más que nada amarillos porque es la zona que viene con más intensidad. ¿Está bien? Efectivamente. Ahora, ¿por qué el azul? O sea, ¿y por qué veo azul de cualquier lado? Bueno, por este fenómeno que les acabo de decir, por este fenómeno de scattering de Rayleigh. ¿Está bien? Claro, no hay, en este ejemplo que les estoy contando, se trata de scattering elástico. O sea,
se excita con un delta E, que tiene que ver con h nu. Nu es la frecuencia, es otra letra que se usa para poner la frecuencia, y se desexcita con la misma energía, con h nu. Lo único que sale para cualquier lado. Y se llama elástico porque justamente te devuelve toda la energía, no hay disipación. ¿Está bien? Bueno, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quieren hacer una pregunta? Bueno, si no, dejamos a los chicos de la práctica, ¿está bien? Bueno, listo, nos vemos entonces el viernes. Hasta luego. Buenas.